capacidad, no es por nuestra fortaleza, no es por nuestra estrategia que la iglesia ha perseverado hasta el día de hoy, más de 2000 años, y perseverará hasta el día que Cristo vuelva. La iglesia persevera por el poder del Espíritu Santo que la sostiene. ¿Por qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que los creyentes podamos predicar el Evangelio, para que los creyentes podamos llevar el Evangelio de la salvación a las demás naciones de la tierra. Y aún a pesar de esta situación de enfermedad momentánea que el mundo está pasando, hermanos, aún así las puertas del Evangelio se abren para que muchas personas ahora migren de las ciudades al campo, migren de un país a otro país y con ellos llevan el Evangelio, hermanos. Y aún en medio de circunstancias que nosotros no planeamos o no entendemos, Dios sigue moviendo sus soberanos propósitos para que el Evangelio corra a las naciones de la tierra. Por lo tanto, hermanos, dado que Dios está obrando de manera soberana, los que estamos presidiendo la iglesia, pero los hermanos todos, tenemos que vivir y encarnar la gran comisión. Hoy día quiero compartir contigo 3 puntos que vas a ver aquí en pantalla, en la agenda del día de hoy. En primer lugar, del verso 1 al 13, Dios es soberano sobre su iglesia. Versos 14 al 40, los líderes son responsables de predicar el Evangelio. Y por último, versos 41 al 47, los hermanos todos somos llamados a vivir la gran comisión. Así que acompáñame por favor y vamos a leer los 13 primeros versos de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, dice la Escritura, que la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor del Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: estos están ebrios, están borrachos. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú has permitido que podamos perseverar y mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús hasta el día de hoy. Y por tu gracia, Señor, entramos en una nueva etapa, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Queremos empezar bien, consagrando, Señor, reconsagrándonos a ti y dedicando estos minutos, Señor, en los cuales queremos tener el 100% de nuestra atención dirigido a ti. Nuestros oídos dispuestos y nuestros corazones deseosos de escuchar lo que tú quieres en esta mañana hablar a tu pueblo. Señor, utiliza mi propia vida, aún pasando por encima de mi debilidad, Señor, para que tu nombre sea glorificado como el soberano Señor de esta tierra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, el Salvador de todos los hombres. Amén y amén. Muy bien, hermanos, algo que quiero que puedas entender al inicio de esto es que ¿por qué se le llama Pentecostés a esta fiesta en la cual nació la iglesia? El pueblo de Israel tenía un número de fiestas instituidas por Dios que celebraban cada cierto tiempo a lo largo del año.
Una de las fiestas más importantes que usted y yo conocemos es la Pascua judía. Es más, hoy vamos a celebrar no la Pascua, pero la redefinición de la Pascua, la Cena del Señor. Otra fiesta muy importante dentro del pueblo de Israel era la fiesta conocida como Pentecostés, o fiesta de las primeras cosechas, o fiesta de las primicias. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Interesantemente, la Biblia nos dice que Jesús, después de que resucitó de los muertos, se quedó en la tierra 40 días hablándole a sus discípulos y enseñándoles acerca del reino de Dios. En el día 40, la Escritura nos muestra en Hechos de los Apóstoles que Jesús subió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios, esperando su retorno por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso significa que faltaban 10 días. ¿Qué pasó en estos 10 días? Jesús les dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, vosotros quedad esperando que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y recibiréis poder, dijo Jesús. Y cuando eso suceda, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el propósito de Dios, hermano, para su iglesia siempre fue que fuéramos un testimonio a las naciones. Pero antes de que eso pudiera suceder, el Espíritu de Dios tenía que venir y posarse sobre su iglesia y en su iglesia para empoderarla y para guiarla a los propósitos de Dios. Entonces, en el día 50, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, cuando en Israel se celebraba la fiesta de las cosechas, de los primeros granos de la Pentecostés, nace la iglesia del Señor. Y este nacimiento está marcado por un elemento sobrenatural, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso al inicio yo te decía que la iglesia no nace porque a Pedro se le ocurrió que eso fuera así. La iglesia no nace porque algún pastor o algún apóstol se le ocurrió, se le imaginó que sería bueno que los creyentes se reunieran regularmente. La iglesia nace por voluntad soberana de Dios, hermano. Así que si usted parte de una iglesia y usted congrega en una iglesia, usted está haciendo la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que los creyentes nos reunamos en una iglesia local. La iglesia nace en Pentecostés y es la muestra, la evidencia de la obra soberana del Señor. El derramamiento del Espíritu Santo tiene varios propósitos. En primer lugar, nos muestra que Dios es soberano al hacer su voluntad en medio de su iglesia. Segundo, es un empoderamiento de la iglesia. Usted recordará que cómo quedaron los discípulos después de la muerte de Jesús: temerosos, escondidos, débiles, frágiles. Pero la Escritura nos dice que después de que el Espíritu Santo descendió sobre su pueblo, tú ves a Pedro levantarse con denuedo, a Juan, a los apóstoles, con valor, predicar la palabra sin miedo, aún a pesar de los látigos y del castigo de los romanos y de los judíos. No tenían miedo porque el Espíritu de Dios los había empoderado para predicar la palabra del Señor. Este evento involucraba un cambio en las personas. Dice la Escritura que cuando este viento recio sopló y el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos, 120, dice la palabra, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron capacitados de manera sobrenatural para hacer la voluntad del Señor. ¿Con qué propósito? Predicar el Evangelio de las Naciones. Este derramamiento del Espíritu Santo tuvo una evidencia. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, dice la palabra, pero eran lenguas humanas, eran lenguas que la gente podía entender, porque las personas que estaban alrededor decían: les estamos oyendo hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Definitivamente este evento produjo un impacto en todas las personas que estaban en ese lugar escuchando. Dicen los historiadores que la fiesta de Pentecostés era una fiesta muy popular. Eso quiere decir que gente de muchos lugares venían a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Por eso es que había personas de muchas nacionalidades ahí en ese momento. Y por eso es que el Señor derramó su espíritu y se evidenció a través de hablar en lenguas de muchos idiomas, dando a entender Dios que ahora quiere que su palabra vaya a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las lenguas.
Eso no era casualidad, era la obra soberana de Dios. Entonces, hermano, algo que tenemos que entender en este primer punto, y ya te lo he mencionado varias veces, la iglesia existe porque Dios lo ordenó. La iglesia persevera y permanece porque Dios lo ha querido así. El Señor lo ha prometido. No solamente Él dio el nacimiento de la iglesia, sino que Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Amén. Esta pandemia no ha podido acabar con la iglesia, hermanos. Amén. Y ninguna otra pandemia podrá acabar con la iglesia. Ninguna ideología política podrá acabar con la iglesia. Ni todas las fuerzas del infierno lanzadas contra la iglesia podrán acabar con la iglesia. El día de ayer conversaba con mi hermano Adra, hablábamos acerca de los efectos de esta pandemia, que aún no termina. Seguramente tenemos para mucho rato aún. Y pensábamos y meditábamos acerca de los ancianos y pastores que han partido, hermanos que ya no están entre nosotros. Muchos de ellos siervos y siervas del Señor, que estaban tal vez aún en su plena vida útil para el ministerio. Y el Señor los llevó a su presencia. Ellos están gozando, están mucho mejor que nosotros ahora. Pero ¿sabes qué pasa? En cada iglesia donde un pastor ya no está, se ha levantado otro. En cada ministerio donde un hermano o hermana ya no está, se ha levantado otro hermano o otra hermana. Amén. Porque la obra del Señor sigue adelante. La obra del Señor no se detiene. La obra del Señor persevera y permanece porque es la voluntad expresa y soberana del Señor. Dios es quien la creó, Dios es quien la sustenta, Dios es quien la llamará a su presencia a su debido momento. Por lo tanto, hermanos, tenemos que trabajar. Amén. Hay algo que está en mi corazón durante todo este tiempo. Y es que durante esta pandemia, durante este aislamiento, durante esta situación en la cual no hemos podido congregar presencialmente, de alguna manera, en cierto sentido, hemos descansado. Hemos tomado un tiempo para recuperar fuerzas, para orar, para entender la importancia de nuestra devoción personal, porque no había templo al cual asistir. Ahora es tiempo de trabajar, hermanos. Ahora es tiempo de seguir llevando la palabra de salvación. Amén. Ahora es tiempo de llevar la palabra de esperanza a la gente que no tiene esperanza. Dice la Escritura que había muchas personas en esa fiesta que habían venido a Jerusalén para adorar sin saber, para cumplir un rito, sin saber que realmente ese rito no significaba nada. Y se estaban regresando a sus casas tan condenados como llegaron. Pero Dios hizo una obra maravillosa allí. La iglesia empezó y muchos estaban maravillados. Muchos estaban desconcertados sin saber qué está pasando aquí. Y también había otros que se burlaban, ¿verdad? Y decían, estos están ebrios. Son galileos. No son galileos los que están hablando. ¿Por qué decían esto, hermano? Porque los galileos tenían una forma de hablar, un mote. Y eran considerados de un habla vulgar. Es como dijéramos aquí ahora, si tomáramos en menos a una persona que tal vez viene de provincia, porque tiene una manera de hablar diferente, de esa misma manera. Ellos se burlaban de los galileos porque decían, estos son galileos, son ignorantes, hablan mal, no se les entiende. La pregunta es, mi hermano, ¿quién eres tú? ¿De los que se burlan? ¿De los que no saben qué está pasando? ¿O de los que están proclamando las maravillas del Señor? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres de los que están proclamando las maravillas, las grandezas de Dios en todo tiempo? ¿Eres de los que no saben ni cómo empezó ni cuándo va a acabar? ¿Estás perdido en el espacio? ¿O eres de los burladores? Hay una gran multitud de personas en este país, en este mundo, que no saben qué está pasando, no saben cuándo va a acabar, que tienen muchas preguntas y pocas respuestas. La iglesia tiene las respuestas, hermano. La iglesia tiene las respuestas en el Evangelio de la Salvación.
Sigamos leyendo la palabra de Dios. Vamos al segundo punto. Ya hemos visto en el primero que Dios es soberano al empezar su iglesia. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen los líderes. Hechos capítulo 2, verso 14. Vamos a leer no todo el bloque, sino un bloque primero. Y dice la escritura de la siguiente manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, aproximadamente las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día glorioso y grande del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Queridos hermanos, el nacimiento de la iglesia es la voluntad de Dios. Y atención a esto: es parte del plan y del propósito de Dios para la humanidad. Dios amó de tal manera al mundo y al hombre que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y Dios creó su iglesia para llevar el amor de Dios a las naciones. La iglesia es instrumento de Dios para llevar el evangelio a las naciones. Dice Pedro claramente. Pedro era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios y lleno de la palabra de Dios, y sabía interpretar lo que estaba viviendo a la luz de la palabra de Dios. Y él dice: lo que está sucediendo no es casualidad, lo que está sucediendo no es producto del azar, no es un invento humano. Lo que está sucediendo es lo que Dios ya había proclamado, predicho, profetizado siglos antes. Y cita el libro de Joel capítulo 2, el texto que acabamos de leer, para dar a entender al pueblo que el día del Señor viene. El día de la segunda venida de Cristo Jesús viene, hermanos, y cada día está más cerca. Y todas las cosas que suceden son principios de dolores. Pero sabes, Mateo capítulo 24, verso 14 dice que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia del Señor es instrumento en las manos de Dios para el cumplimiento de esa palabra. Por eso el Señor capacita, da poder, porque hermano, cuando Dios te llama, Él te capacita. Cuando Dios te da una encomienda, Él te da el poder, la capacidad, las fuerzas para cumplir lo que te ha pedido hacer. Y si Dios va a usar a su iglesia para hacer testimonio a las naciones, Dios va a edificar su iglesia y Dios va a empoderar a su iglesia con el Espíritu Santo. Y así lo hizo. Joel dice, aún sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los ancianos. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solo descendía sobre algunas personas para una labor específica y durante un tiempo determinado. Aún el mismo rey David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Como si sucedió con Saúl, como si sucedió con Sansón, por ejemplo, que el Espíritu de Dios se apartó de ellos. Pero en esta dispensación, en este nuevo trato de Dios con el hombre, Dios derrama su Espíritu sobre todas las personas, sobre creyentes, sobre grupos de personas, para poder llevar adelante la palabra del Señor. Es bien interesante.
Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que los testigos de la resurrección del Señor, ¿sabes cuántos eran? 500 hermanos. En Hechos capítulo 2 encontramos solamente a 120 orando. Y de esos 120, el 10%, el 10, ¿no? 12 apóstoles del Señor. Y de los 12, uno, Pedro, se levanta para proclamar. Él antes, pescador, ignorante, cobarde. Ahora un apóstol de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, citando la palabra de Dios, dándole sentido a las circunstancias, leyendo en la actualidad, pero con los lentes de la palabra de Dios. Y se para predicar el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio tiene que ser predicado antes de que venga el fin, antes de que el día del Señor llegue. Sigamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre nosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que fuera retenido por ello. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, porque está a mi diestra, yo no seré conmovido. Por lo cual se alegró mi corazón y mi lengua se regocijó. Aún hasta mi carne descansará en esperanza, porque tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Después de la introducción, porque lo que acabamos de leer cuando Pedro cita a Joel es solo la introducción, para que las personas puedan entender qué es lo que está pasando. Ahora Pedro empieza recién a predicar el Evangelio. Y una vez más, cita la palabra de Dios. El Salmo 16, un salmo mesiánico, un salmo escrito por David, pero dirigido a Cristo, el Hijo de Dios, siglos después. ¿Qué aprendemos en este inicio de la predicación? Varias cosas. En primer lugar, este salmo nos dice que Cristo Jesús fue el escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo para la salvación de los hombres. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado, amén. Él ya tenía un plan. A Dios no le tomó por sorpresa nada de lo que pasa, hermano. Dios sabía que iba a suceder de esta manera, por supuesto que sí. Y Dios sabrá si habrá otras más adelante, solo Dios lo sabe. ¿Le toma por sorpresa? No. ¿Le toma por sorpresa la muerte de sus siervos? No. ¿Le toma por sorpresa cualquier circunstancia económica, espiritual, moral de este mundo? No. Dios tiene control. Usted y yo creemos en un Dios soberano. Amén. Usted y yo creemos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que va dirigiendo los acontecimientos del mundo según sus propósitos, y que escogió a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Este salmo también nos dice que Cristo Jesús, aquel escogido de Dios, fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Cristo Jesús tuvo que probar la muerte como un pecador, siendo inocente, para que usted y yo no seamos condenados. Pero si bien es cierto, Cristo Jesús fue tomado por pecador, no fue pecador. Por eso que la muerte no lo podía retener, porque Él es santo, como hemos cantado hace un momento, ¿verdad? Cristo es santo, santo, santo. La muerte no tiene poder sobre Él. Porque recuerda, la muerte es el castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte.
Pero Cristo, aunque cargó con nuestros pecados, Él no era pecador. Por eso la muerte no tenía ningún poder sobre Él. Y Cristo resucitó de los muertos, amén. Cristo resucitó victorioso de los muertos. Este salmo también nos enseña que Cristo fue anunciado. No solo en el Salmo 16, Isaías 53, el Salmo 22 y muchos otros escritos que nos hablan acerca de lo que Dios ya tenía planeado para su siervo. ¿Qué nos enseña esto también, hermanos? Que si la iglesia ha de crecer, que si la iglesia ha de ser fortalecida, la iglesia tiene que estar basada en el Evangelio. Si tu vida, mi hermano, ha de ser fructífera, si tú quieres vivir una vida de gozo, de paz, si tú quieres vivir una vida plena y útil al Señor, tu vida tiene que estar centrada y basada en el Evangelio. Tú debes de tener el Evangelio presente todos los días de tu vida. Tú debes de tratar con las personas y presentarles el Evangelio, que es la mayor necesidad del ser humano. El Evangelio es la mayor necesidad del ser humano. Hoy las naciones se debaten en cuáles serán los protocolos de salud que se utilizarán a partir de ahora en adelante. Hay naciones que hablan, como por ejemplo el gobierno de Brasil, ya están hablando acerca de este pasaporte sanitario, que es un comprobante de vacunación sin el cual no vas a poder trabajar ni vas a poder viajar. Ya es algo que se está hablando en las naciones. Y no nos sorprenda que se implemente en la mayoría de las naciones. Pero sabes que ni con eso podrás detener una siguiente pandemia, ¿verdad? Sabes que hay cosas que el hombre no puede controlar, ¿verdad? Sabes que hay cosas que están fuera del alcance del hombre, pero no están fuera del alcance de Dios. Y esta situación, hermanos, ha desnudado el alma de las personas, nos ha hecho notar que las riquezas temporales no sirven de nada cuando te falta el aire. Que por más cargos políticos o contactos que tengas, no podemos hacer nada contra un virus que ni siquiera podemos ver. Que hay cosas que el ser humano no puede controlar. Y que la solución para los problemas del ser humano no se encuentra en las cosas materiales, sino en la salvación de su alma. Y la iglesia tiene ese mensaje. Por eso Pablo le decía a Timoteo que la iglesia que era columna y baluarte de la verdad, casa de Dios, templo de Dios viviente. Sigamos leyendo Hechos. Pedro sigue predicando. Dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Así que, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con toda certeza, la casa de Israel, que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Pedro cita ahora el Salmo 110, que es uno de los salmos o de las porciones más citadas en el Nuevo Testamento por los escritores bíblicos. Lo encontramos en Hebreos, lo encontramos en otros libros también. Pero ¿qué nos enseña este pasaje? Adicionalmente a lo que ya hemos visto, que Cristo es el descendiente del rey David, heredero por derecho al trono del rey de Israel. Él es el rey de Israel. También nos enseña que Cristo no solo murió y resucitó, sino que Cristo reina. Cristo vino a esta tierra como un hijo de carpintero, humilde. Pero él ya no es así, ¿verdad? Pablo dice en el Nuevo Testamento: si en algún momento conocimos a Cristo según la carne, y ahora ya no le conocemos así. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y Pedro hace un razonamiento interesante. Pedro dice: David no puede estar hablando de sí mismo. ¿Sabes por qué? Dice: porque David murió y está sepultado, y sus huesos están allí sepultados. Cristo resucitó. Los reyes, los gobernantes de las naciones están muertos y sepultados. Los filósofos están muertos y sepultados. Los enemigos de Israel, los enemigos del pueblo de Dios, aquellos que recordarás en algún momento dijeron: nosotros somos más famosos que Jesucristo. Los Beatles, ¿verdad? Muertos y sepultados. Aquel presidente que maldijo a Israel, recordarás, muerto y sepultado. Y todos aquellos que en algún momento tuvieron algo de poder, algo de autoridad temporal, pasajera, ilimitada, hoy son comida de gusanos. Cristo vive y reina para siempre en los cielos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y reinará, dice, hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Todos sus enemigos, aún el postrer enemigo, la muerte. Y allá en los cielos, Cristo como Rey y Señor, a la diestra de la majestad de las alturas, dice Pedro: ha enviado esto que vosotros veis y oís, el Espíritu Santo, para empoderar a su iglesia, para que su iglesia salga a llevar la palabra. Tú recordarás lo que Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no enviaré al Espíritu Santo. Pero si yo me voy, yo lo enviaré, dice el Señor. Y si el Espíritu Santo está aquí, entonces la iglesia tiene todo lo que necesita, hermano, para llevar adelante la palabra de Dios a las naciones. Amén. Una iglesia no es iglesia porque tiene un templo. Una iglesia no es iglesia porque tiene sillas, un ecran, proyector. Agradecemos a Dios por sus bendiciones. Pero la iglesia no es iglesia por esas cosas. La iglesia es iglesia porque somos un conjunto de creyentes guiados por el Espíritu Santo que decidimos congregar regularmente en un lugar con el propósito de adorar a Dios, de testificar el Evangelio, de servirnos los unos a los otros en amor. Esa es la iglesia. Eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia del Señor. Eso es la iglesia de Cristo. Eso es la poderosa iglesia que trastornó el mundo del primer siglo. Una iglesia que entendía que eran instrumentos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo en esta mañana quiero animarte a que puedas entender, hermanos, en manos de quién estamos. Estamos en manos del Rey y tenemos un propósito. Usted tiene un propósito más allá que solamente subsistir. Por supuesto, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que cumplir obligaciones,
Todos tenemos que llevar adelante a nuestras familias y está bien, así es la vida. Pero usted tiene un propósito superior. Usted ha sido salvado. Usted ha sido rescatado. Usted ha sido redimido, dice la palabra, y trasladado de las tinieblas, de la condenación, de la muerte, del infierno, a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted ha sido empoderado con el Espíritu Santo. Usted tiene la mente de Cristo para poder pararse en esta mañana y decir: Señor, yo quiero hacer luz a las naciones. Yo quiero alumbrar las tinieblas. Yo quiero traer esperanza a los que no la tienen. Yo quiero traer la lectura correcta de este mundo a la luz de la palabra de Dios. Hay mucha gente hoy que dice muchas cosas. Nuevo orden mundial, un virus creado a propósito, guerra biológica, apocalipsis, simple casualidad. Se dicen muchas cosas. Pero ¿sabes qué este mundo necesita? Personas que sepan leer las circunstancias de este mundo a la luz de la palabra de Dios. Personas que sepan decir al mundo: ¿sabes qué? Esto que está sucediendo es algo que ya había sido anunciado por el Señor. Principio de dolores. ¿Antes de qué? Antes de la venida de aquel que vino para morir por tus pecados. ¿Me entiendes? Dios no nos ha llamado, hermanos, para embarcarnos en peleas infructuosas, en debates tontos, hablando y diciendo cosas que no sabemos. Mejor hablemos de lo que sí sabemos, ¿no? De la palabra de Dios, del Evangelio. Entonces, este segundo punto que nos enseña: el mundo está necesitado de Dios. El mundo está confundido, confuso, perplejo. Necesita la luz del Señor. ¿Y quiénes están llamados a llevarle esa luz? La iglesia. Pero para que la iglesia pueda hacer eso, no solo necesitamos el poder del Espíritu Santo, sino necesitamos que aquellos que presiden la obra de Dios, aquellos que lideran la palabra de Dios, prediquen el Evangelio de Dios. Prediquen de aquel que murió y resucitó de los muertos. Por esto, hermanos ancianos, hermanos líderes, servidores del Señor, déjame decirte esto: tú tienes autoridad delegada no por mí, por el Señor. Nadie aquí tiene autoridad suprema. Nadie aquí es el supremo gobernante o dictador de la iglesia. No, ninguno, ni yo ni nadie. Amén. Tenemos autoridad, sí, delegada por Dios. Úsala para la gloria de Dios. Tienes un mensaje dado por Dios. No tus ideas, no tus experiencias, no lo que tú crees. El Evangelio. Y eso requiere constante preparación. Porque nunca vamos a terminar de conocer y de comprender el santo Evangelio de Jesucristo. Amén. Siempre tendremos que estar preparándonos para ser fieles mensajeros del Evangelio. Tienes un encargo que cumplir. Y como decía un santo de la antigüedad: soy inmortal hasta que termine lo que Dios me mandó hacer. Gloria a Dios. El día que termine lo que Dios me mandó hacer, ese día diré: Señor, recibe mi espíritu. Pero hasta que no termine lo que Dios me mandó hacer, todavía hay trabajo por hacer. Amén, mi hermano. Tienes un encargo que cumplir. Cúmplelo. Como Pablo le dijo a este creyente de Colosas, Arquipo: decida, Arquipo, cumple tu ministerio.
frase muy cortita, pero que dice mucho, ¿verdad? Dios en esta mañana te dice, siervo, sierva de Dios, cumple tu ministerio. Haz lo que Dios te mandó que hagas. No porque el pastor te lo pide, no porque alguien te va a ver, porque Dios te llama. Amén. Cumple tu ministerio, mi hermano, mi hermana. Haz lo que Dios te mandó hacer. Porque te digo una cosa, yo lo he vivido. No encontrarás paz, no hallarás gozo hasta que no estés haciendo lo que Dios te mandó hacer. Gloria a Dios. Por último, ten en cuenta que Dios te pedirá cuentas por tu servicio. Ten en cuenta que Dios te pedirá cuenta por todo lo que hiciste en esta tierra. Utiliza bien el tiempo. Utiliza bien tus horas. Inviértelas en lo que permanece para vida eterna. Inviértelas en lo eterno. Inviértelas en el reino de Dios. Tercer y último punto. Los hermanos somos llamados a vivir la gran comisión. Leamos por favor Hechos, capítulo 2, versos 41 al 47. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, todas sus propiedades y sus bienes, y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo su pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Este último punto nos enseña, hermanos, que la obra de Dios, aquella que empezó soberanamente porque Dios lo decidió así, la iglesia del Señor, no es responsabilidad exclusiva de los pastores, ancianos y líderes. Si usted piensa que solo el pastor tiene que predicar, o solo el pastor tiene que limpiar, o solo el líder o el anciano es el único que tiene que cargar las sillas y llevar y moverse y visitar, usted está equivocado. La obra del Señor es presidida por algunos hombres que el Señor ha llamado, pero es responsabilidad ¿de quiénes? De todos, ¿verdad? La obra del Señor es responsabilidad de todos. El Señor ha diseñado su iglesia para que podamos trabajar juntos, porque no le ha dado todos los dones a un solo hombre, sino que ha dado diversos dones a cada uno de los que hemos creído. Es más, todos los creyentes que estamos en este lugar tenemos dones muy diferentes, pero complementarios, con los cuales nos ayudamos para llevar adelante la obra de Dios. Usted tendrá tal vez un don de servicio, y usted puede contribuir con su servicio al Señor y a la iglesia, con su buen corazón de ayuda, de ayudar, de servicio. Usted también tiene un don de administrador, y usted puede ayudar a organizar la obra para que avance mejor. Diversos dones. Me faltaría el tiempo para describir a cada uno de ellos, pero cada uno tiene una capacidad dada por Dios para ser de bendición a la iglesia. ¿Con qué propósito? Que todos juntos como iglesia seamos luz a las naciones, antes de que venga el día del Señor. La gran comisión es responsabilidad de todos. Por lo tanto, hoy que ser discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy todos los días, a menos que haya pandemia. No, ¿verdad? Todos los días, dilo fuerte, hasta el fin del mundo. ¿Ya se acabó el mundo? Todavía no, ¿verdad? Entonces Cristo está con nosotros. La iglesia, hermanos, es el plan de Dios para llevar el evangelio a las naciones. ¿Y qué característica tenía esta iglesia? Era una iglesia nuevecita, tenía un día de nacida, horas, y había pasado de 120 a 3120. ¡Wow! Por supuesto, no todos se quedaron, porque recuerda, muchos eran prosélitos viajeros, que estaban de pasada simplemente por Jerusalén. Pero ¿saben qué? Ellos se regresaron a sus tierras. Pero ¿saben qué? La iglesia se expandía. Ellos seguían llevando el evangelio. ¿Qué características vemos en estos hermanos? En primer lugar dice que se bautizaron. Se bautizaron, como muchos de nuestros hermanos se han bautizado la semana pasada, dando testimonio público que pertenecen a una iglesia local. Se bautizaron e incorporaron a la iglesia local. Dice aquí, se dedicaban, se esforzaban, se comprometían con varias actividades. La primera, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Porque usted puede conocer el evangelio, yo estoy seguro que muchos de los que están acá lo conocen, lo podrían decir. Pero siempre se puede conocer más y siempre se puede profundizar más. Y para eso Dios ha dado, hermanos, a la iglesia hombres que tal vez tengan un poquito más de conocimiento para enseñar a la iglesia, para abrir las escrituras y para poder profundizar los tesoros de la palabra de Dios. La iglesia se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles. No era una iglesia que ignoraba las escrituras, era una iglesia fiel en aprender la palabra de Dios, deseosa de conocer más de Dios, hambrienta de conocer más de Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2? Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Dios quiere una iglesia hambrienta, hermano. Dios desea una iglesia sedienta de la palabra de Dios. Una iglesia en la cual no tengo que decirle, vamos, te enseño. No, no puedo, no tengo tiempo. No, sino que al revés. Me dice, ¿cuándo me enseñas? ¿Cuándo me hablas? ¿Cuándo me predicas? Háblame, enséñame. Compárteme la palabra. Una iglesia dice que se dedicaba a tener comunión los unos con los otros. Y esa es una de las razones fuertes por las cuales tomamos la decisión de que ya era necesario congregar presencialmente, hermanos. Porque si bien es cierto, las herramientas tecnológicas nos han ayudado de muchas maneras. No hay comunión virtual que se compare a la comunión física. Amén. Y este precioso texto que dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Vernos, darnos un apretón de manos, una chocadita de puños. No se puede comparar. Pero no solo es eso, la comunión va mucho más allá que solamente verme y darme un abrazo. La comunión tiene que ver con establecer relaciones de amistad, de compañerismo entre hermanos. Y no puedes tener compañerismo con alguien a quien no ves. Por eso es tan importante, hermanos, tener esos tiempos, pasar juntos, tener comunión los unos con los otros. Se dedicaban a la oración, a orar juntos al Señor, a compartir las cargas y decir, ¿sabes qué, hermano? Por favor, ¿puedes orar por mí? Me está pasando esta situación, ¿puedes orar por mí? Dios no ha diseñado su iglesia, hermanos, para que vivamos de una manera individualista, cada uno por su lado con sus problemas. No.
Dios ha diseñado su cuerpo para que nos necesitemos los unos a los otros. Se dedicaban a preocuparse los unos por los otros, aún al punto de preocuparse que no hubiera necesidad económica entre ellos, ayudarse, darse la mano, ser de bendición el uno al otro, recibirse, ayudarse. El egoísmo, hermanos, no debiera ser parte de la iglesia del Señor. Se dedicaban a dar con generosidad para que la obra avance y para que los hermanos no padezcan necesidad. Se dedicaban a alabar al Señor y eran de buen testimonio a todo el que los rodeaba. Y de pronto vemos que estas personas, que al inicio podrían estar confusas, que al inicio podrían estar sin saber qué estaba pasando, o que podían burlarse de este grupo de hermanos, terminaban dando buen testimonio de ellos, diciendo: no, estos no son cualquier persona, estos son el pueblo de Dios. Cuidado con ellos, no te burles, porque son el pueblo de Dios, gente que ama a Dios y que obedece su palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos en este capítulo 2? La iglesia nace de manera soberana. Dios es el que la ha llamado a la existencia. Él ha hecho lo que nosotros no podemos hacer: empezar la iglesia, darnos el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer los líderes, ancianos, pastores, maestros de la Biblia? Enseñar el Evangelio. Y no cesar de enseñar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer todos como hermanos? Vivir el Evangelio. En unidad, en armonía, en oración, en generosidad, sin egoísmo, cuidándonos los unos a los otros, siendo luz a las naciones, alabando al Señor, procurando en todo lo que esté en nuestras manos ser de bendición y ser fieles al Señor. Y cuando estas cosas suceden, cuando Dios está obrando, cuando los líderes están predicando el Evangelio de Cristo Jesús sinceramente, y cuando los hermanos estamos todos viviendo y procurando vivir el Evangelio, ¿sabes qué pasa? Dice: Dios hace crecer a su iglesia. Recuerda, Él empezó, es suya, Él la hace crecer, Él la edifica, Él la fortalece, Él la sostiene, Él la multiplica. La iglesia no crece por métodos artificiales. La iglesia crece cuando las cosas están en orden. Dios la hace crecer. Amén. Dios da el crecimiento, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3. Yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Amén. Si esta iglesia se ha sostenido y ha crecido, no es por el pastor, no es por los ancianos, es por el Señor. ¿Por qué esta iglesia seguirá creciendo? Por eso. Solo que tenemos que hacer: ser fieles en predicar el Evangelio. Y hermanos todos, esforcémonos por vivir el Evangelio. Lo demás lo dejamos.